Mi nombre es Franco Landoni, bueno, yo soy head del equipo de negocio de YCX. La idea el día de hoy de este webinar es compartir y conversar un poco. La idea también es que haya un espacio de preguntas, como veían en la invitación. Vamos a hablar un poco de un cambio de paradigma que nosotros estamos viendo en la industria y que estamos impulsando mucho en nuestros clientes y en todas las empresas que podemos acompañar hoy en día. Estamos acompañando un poco este concepto y nuestra herramienta ha tenido incluso a nivel producto cambios sustanciales yendo hasta este nuevo concepto y este nuevo paradigma. Voy a comenzar a compartir pantalla para ver la presentación. ¿De qué se trata un poco este cambio de paradigma que estamos viendo en toda la industria del Customer Experience, en que comenzamos dentro de la experiencia del cliente a hablar de revenue? Hace muchos años y desde ya de que comenzamos con la atención digital incluso y que tuvimos una gran migración quizá de los call centers tradicionales a los contact centers y empezamos a revolucionar un poquito esa industria de los call tradicionales, que en nuestro caso no veíamos un salto tan grande como el que nos está trayendo la IA en la industria de la atención al cliente o del Customer Experience. Y esto nos ha permitido comenzar a tener otras charlas, comenzar a trabajar de otra manera, y el concepto que venimos a trabajar el día de hoy es cómo hacemos para convertir nuestra experiencia al cliente de un centro de costos a un motor de revenue, ¿sí? Para los que no nos conocen, YCX es una empresa argentina, cordobesa particularmente, que nació en Córdoba hace 10 años, y hoy en día acompañamos a más de 1000 empresas alrededor de Latinoamérica, y tenemos empresa y equipo local en diferentes países de la región, en Colombia, en Chile, en Uruguay, en Perú, en México y en España también. Trabajamos allí. Y como les digo, acompañamos a 1000 empresas de múltiples industrias. Trabajamos con retail, con e-commerce, con educación, con banca, con salud y con gobierno. Y en todos esos casos ayudamos y acompañamos a que puedan brindar experiencias extraordinarias a sus clientes o a su público en general. ¿Cómo llegamos hasta acá? Como digo, como no hablando de plataformas, que la idea es que no sea una presentación de productos, sino hablar en términos generales, como decía recién, viendo el CX como un centro de costos. Las conversaciones o los contactos que los clientes tenían con nosotros, con las empresas, eran una preocupación o un problema más que una oportunidad, porque sabíamos que más conversaciones o más llamadas o más mensajes significaban más agentes. En su momento eran humanos, hoy en día son agentes guía, pero a su vez representaban más costo. O sea, representaban un problema que teníamos que solucionar y como si fuera un incendio que teníamos que apagar. Mientras más rápido y más fácil pudiéramos solucionar ese problema, era mejor visto. Incluso si se tenían que reducir esas conversaciones, si lográbamos hacer algún tipo de automatización o derivar un link, que eso represente que la conversación no ingresara, la mayoría de las empresas lo tomaban como algo positivo y era algo que se celebraba. E incluso todos nuestros indicadores por los cuales las empresas medían a las personas que estaban en primera línea de atención, tenía que ver con esto, tenía que ver con lo más rápido que puedas sacarte el problema de encima o cerrar el problema, era visto como algo positivo, porque lo que había ahí era un costo que mientras más lo podamos reducir, mejor. Esto nos llevaba a que, como decía recién, los indicadores que se ponían a los equipos tenían que ver con esto, tenían que ver con cantidades de tickets, tenían que ver con qué tan rápido podíamos resolver ese problema, cómo lográbamos para hacer reducir esa cantidad de tickets y mandarlo al cliente a otro lado, si se puede autogestionar, que se autogestione. Mientras más rápido nuestros agentes resolvieran la consulta, era mejor sin importarnos tanto qué es lo que sucedía en el medio de esa consulta, inquietud, problema o incluso consulta de preventa, era algo que se festejaba. Y esto no era en todas las empresas, incluso en algunas de ellas no se medía, pero estaba lo que era el costo por conversación. ¿Cuánto nos costó atender esa conversación? Haciendo como si fuera un presupuesto global del área dividido por la cantidad de conversaciones. Como ven, todos estos indicadores, ya sea en el numerador o en el denominador, tienen el concepto de cuántas consultas ingresan o qué tan rápido podemos solucionar ese problema. Entonces lo que se pasaba es que, por ejemplo, se celebraba que el cliente dejara de hablar. Si el cliente en algún momento de la conversación nos dejaba de escribir y dejaba de hablar, era positivo para todos estos indicadores, porque asumíamos que la consulta ya estaba resuelta y este indicador mejoraba, porque la productividad de la gente también mejoraba, porque ya podía pasar al siguiente.
porque el costo por interacción se reducía, porque era un contacto que ya no estaba, entonces se reducía. Todos los indicadores se celebraban o festejaban que el cliente deje de escribirnos, sin entender en el fondo por qué había dejado de escribirnos, o bien si la consulta que tenía el cliente había quedado realmente satisfecha, o qué es lo que sucedió ahí, si lo pudimos ayudar o no, y en el caso de que fuera una consulta comercial, por ejemplo, si ese cliente iba o no a realizar una compra. Durante muchos años, como dice acá, las organizaciones incluso tenían procesos para terminar conversaciones, que eso incluso hoy se sigue viendo muchísimo, muchísimo. Esto que decir, que nosotros podemos demorar un día en responderle al cliente, pero después hay una serie de automatizaciones que si el cliente se demora 15 minutos en respondernos, notamos inactividad, te cerramos el caso, o 2 horas, o 3, o 5, lo que sea. Todos los procesos se acomodaban según la comodidad, entre comillas, de la empresa, y para cumplir simplemente los procesos de la empresa. Y ni siquiera nos deteníamos a pensar por qué eso era de esa manera. O sea, hoy en día una conversación de WhatsApp, si el cliente te contacta, puede durar lo que sea. Él tiene todo el tiempo del mundo para contactarte. Pero como nosotros teníamos un proceso que nos medíamos por cuánto lo más rápido que pudiéramos cerrar la conversación, era mejor. Siendo esto una experiencia malísima para el cliente. Capaz que nosotros demoramos, como digo, 3 horas en responderle, y a veces ni siquiera le permitíamos ese tiempo al cliente. El cliente capaz que estaba trabajando, cursando, en el colegio, lo que fuere. Si demoraba, buscábamos siempre cerrar la conversación. Porque, como decía al principio, y retomando un poquito eso, lo que se cerraba era un problema. Dejábamos de tener ese problema y en todo caso veremos si esa persona se vuelve a contactar o no, o si su consulta quedó resuelta. Pero entrenábamos a nuestros equipos, a nuestras organizaciones, e incluso le poníamos métricas al respecto, a que el objetivo principal era terminarla a la conversación. Más allá de, como digo, lo que sucedía en el medio. Es lo que vemos hoy en día, bueno, creo que es bastante transparente cuál es el problema que trae esto, y el problema que tiene esa mirada, de que nos perdemos de absolutamente todo lo que sucedía adentro de esas conversaciones. O sea, si el cliente nos mandó un mensaje inicial y en el medio interactuó un bot o interactuó un humano o lo que fuere, nos perdíamos del contenido de esa información, que incluso estaba ahí. O sea, ya lo vamos a ver después un poquito, pero estaba ahí. El cliente quizá lo había mencionado, quizá había hablado de alguna de estas cosas que se ven acá, que como digo son ejemplos, aplican a algunas industrias, otros tendrán otro, había hecho una solicitud de un turno, una intención de compra, una posible baja del servicio que fuere. Nos había dado un feedback, ya sea de nuestro producto, de nuestra competencia, de la atención que había tenido en un lugar, y toda esa información quizá quedaba ahí, quedaba tirada, y a nosotros, como digo, según los indicadores que teníamos, lo que nos intentaba era cerrar esa conversación, e incluso nos atrevíamos a, después de quizás cerrarle una conversación forzosamente, enviarle una encuesta y de vuelta cargarle del lado del cliente la responsabilidad de que si no se sintió cómodo, si no le gustó el servicio, o si para entender si realmente fuimos buenos o no, él tenga que responder una encuesta y él tenga que hacer algo más después de todo lo que hizo para llegar hasta contactarnos. Y la ventaja que sería eso, por ejemplo, si fuera una intención de compra, de que eso suceda, nosotros no nos enterábamos, y la única forma que teníamos que enterarnos era que el cliente nos complete una encuesta, por ejemplo. O bien, algo que también se veía es que los agentes humanos tenían que tipificar la conversación, que esto también tiene muchísimos criterios, problemas de el criterio, que si tenés 50 personas atendiendo, tenés 50 criterios distintos. El hecho de que solamente podés, en muchos casos, tipificar con una o dos tipificaciones o subtipificaciones, y si tenías consultas híbridas, por decirlo de alguna manera, que tenían varios casos, esa información muchas veces se perdía. También el hecho de que, por ejemplo, si fuera una consulta de compra y perdíamos el dato de si la compra realmente se realizó, si no, por qué se realizó, por qué no se realizó, y simplemente nos quedaba que tuvimos 50 consultas en el mes de intención de compra, como digo, en el mejor de los casos. O sea, en el caso de que hayamos tenido un equipo que tipificara, que el criterio haya sido el correcto, que la persona haya cumplido el proceso y que todo eso funcionó, llegábamos solamente a tener el dato de hubo una intención de compra. ¿Qué sucedió después? Quedaba totalmente en la nada, o sea, no lo podíamos medir. Y como decía recién, esas conversaciones son una mina de oro que ya existe
no es algo que también con todo este cambio nosotros venimos dándonos cuenta y venimos entendiendo que esa es información que las empresas ya tenemos. No es que estamos inventando datos o es un dato que nunca se recolectó hasta ahora y que lo vamos a empezar a capturar. No, son datos que ya estaban. Lo que pasa que son datos que la mayoría de las empresas lo tienen dormidos. O sea, son datos que los tienen, están en las conversaciones que quizá tenemos hasta incluso los últimos 10 años de conversaciones el tiempo que sea, pero esa mina de oro no se aprovecha. Esa mina de oro está ahí dormida y esos datos de valor que nos podrían servir a que el CX tenga un impacto en el revenue de la compañía y no solo en la parte de costos, nunca se aprovechó. Hoy ponemos el problema de cuánto nos costaría sacar ese oro, llevar ese oro ahí, pero nunca cómo podríamos aprovechar ese oro y todas esas señales positivas que tuvieron los clientes o el público o quien fuere, no lo podemos aprovechar. No por falta de intención muchas veces, sino porque no se cuenta con la tecnología necesaria para poder aprovecharlo y para poder accionarlo. Porque si para poder aprovecharlo tenemos que poner 50 auditores que se pongan a auditar esas conversaciones, que los auditores le pasen esa información a otro equipo, que ese otro equipo lo pase a otro para que lo contacte, y así es una realidad que eso es imposible, es inescalable, y ahí sí pasa a ser un problema, porque se hace un proceso y una carga para todas las áreas que no se puede aprovechar. Entonces, nuestra invitación acá es a ayudarlos a que poder aprovechar esa mina de oro que, como digo, seguramente ya está en sus empresas, en sus organizaciones, esa mina ya existe, poder ayudarlos a través de inteligencia artificial, que hoy toda nuestra plataforma es AI native, aprovecha la inteligencia artificial y se construye a través de inteligencia artificial y les permite a ustedes aprovechar los beneficios de esa inteligencia artificial, poder aprovechar esa mina de oro. ¿Cómo cambia este paradigma un poco de lo que hablábamos al principio a este nuevo concepto que les estoy presentando? Básicamente que lo que antes era gestionar conversaciones solamente para gestionarlas, las tenemos que empezar a entender. Como digo, no es que esto represente una capacitación a todo el equipo de atención y simplemente martillar ahí para que ellos entiendan cuál es la forma correcta de tipificar una conversación, sino que esto lo hace la tecnología. Lo hace la IA, va a entender esas conversaciones y va a entender la gestión que realizó, sea un agente humano como un agente de inteligencia artificial. Pasamos de cerrar casos a descubrir oportunidades. Si se cerró un caso, entender por qué se cerró, cómo se cerró y cuáles van a ser las consecuencias posteriores a eso. Si se cerró un caso con una intención de compra, entender cómo eso lo vamos a poder aprovechar, que ahora les voy a poder comentar un poquito más. Pasamos de medir solamente eficiencia, o sea, de medir solamente cómo reducimos costos, a entender qué impacto está teniendo. O sea, al menos comparar ese costo que tenemos, que estamos 100% de acuerdo que es necesario medirlo, y más hoy en día con la IA, que hay un montón de empresas que se le está disparando el consumo de IA. No hablo particularmente de atención al cliente, sino de todo, las empresas de desarrollo, las empresas de consultoría. Si se aplica IA sin control, puede ser contraproducente. Entonces, es súper importante medir la eficiencia, pero de punta a punta, medir también el impacto que tiene eso. Si tenemos un equipo de CX que logra detectar oportunidades comerciales, logra accionarlas y logra vender, entender el impacto que tiene y medir el retorno de inversión de ambos lados de la balanza. Antes se veía un equipo de venta solo que se lo vendía por ventas, y al equipo de CX normalmente se lo medía solo por los costos, como veíamos al principio. Entonces, el concepto que les comentaba es dejar de ver, y la invitación también al Customer Experience, como un costo y pasar a verlo como una gran oportunidad de convertirlo realmente en un motor de revenue, que sea un driver de venta, de retención, de baja del churn, y que tenga un impacto directo en el negocio y en lo que sea que haga su compañía y su organización. Yendo un poquito más a cómo lo hacemos particularmente, esto también algo que nos pasa, como digo, en toda Latinoamérica, es que ningún país está extremadamente avanzado en esto, e incluso en el mundo. No es que sea sencillo de entender y de aplicar el concepto de la noche a la mañana. Sabemos que esto es algo complejo y que muchas veces en la diaria muchos nos dicen, mirá, yo tengo un problema que no puedo ni siquiera controlar a qué hora se conecta mi equipo de atención, o no puedo, tengo los canales totalmente fragmentados, que vos me vengas a hablar de motor de revenue, para mí está lejísimos. O, eso nos pasa y quédense tranquilos que no es un problema de ustedes. O sea, es algo que, como digo, nos trajo hasta acá a todos. O sea, todos trabajábamos de esta manera, todos convivíamos con estas problemáticas,
y por suerte, en nuestro caso, queremos acompañarlos a hacer este proceso. Y este proceso no es paso de tener un WhatsApp en el celu del vendedor que no lo controlo o en el celu de la atención al cliente y al otro día estoy con acciones automáticas con un agente IA. No es así, sabemos que no es así. Por eso nosotros tenemos este framework de trabajo que lo que hace es darnos pasos, que se comienza, sí, con la parte de omnicanalidad. O sea, el paso número uno es lo que antes, nosotros años atrás, nos dedicábamos exclusivamente a esto. Nos dedicábamos a hacer omnicanalidad. Y esto ya era un mega salto para las organizaciones. Conectar todos sus canales de atención en una única plataforma era la meta para la mayoría de las compañías y para la mayoría de los equipos de CIEC. Bueno, hoy en día esto lo ponemos como el paso número uno. Lo que antes era la meta pasó a ser como un primer paso súper necesario, súper importante, pero es el paso uno. Nuestra herramienta en este caso les permitiría conectar todos sus canales de atención, desde canales de telefonía, WhatsApp, todas las redes sociales, los canales de Meta, TikTok, YouTube, correos electrónicos, chats, absolutamente todos los puntos de contacto que tengan con sus clientes van a estar conectados en un solo lugar, en una sola plataforma, en una única bandeja de entrada, y eso es un paso, como digo, indispensable, pero bueno, sería el primer paso. Y lo que sí se suma acá, que muchas veces no era mirado, pero como ahora va a estar todo conectado, es súper importante, es la parte de pauta. También acá se daba algo de que el equipo de marketing quizá trabajaba con una pauta, hacía un clic to WhatsApp, una publicidad en Meta, y no había un control de punta a punta de cómo eso después entraba el equipo. A marketing lo medían por sus métricas, a CIEC lo medían por las suyas, a ventas por las suyas, y esos datos no fluían. Esto se puede unificar y es parte de lo que tenemos que capturar. O sea, todo eso lo tenemos que integrar y va a ingresar a un solo lugar. Una vez que este paso número uno, que muchos todavía no han dado y lo tienen que dar, pero una vez que logremos hacer ese paso número uno, comenzamos realmente a ejecutar y automatizar. Hoy en día, OSX ofrece agentes de IA Tier 1 en el mercado, Tier S. Lo mejor que se puede desplegar hoy en día de inteligencia artificial y de los modelos LLMs, nosotros los disponemos para ustedes y sus empresas lo van a poder aprovechar. En esto hay mucho hype y esto es complicado. Hoy en día el 95% de las implementaciones de IA a nivel mundial están fracasando o las implementaciones fracasan porque si lo intentamos hacer solo o viene un desarrollador que dice yo te conecto a la API de OpenAI y mañana te lo tengo listo, esos proyectos tienden a fracasar. ¿Cómo hay que desplegar estos agentes de IA? De manera coordinada y entendiendo cuál es el problema concreto que queremos que esta gente resuelva. Tenemos que salir un poco de lo que habíamos al principio de que le pedíamos a los humanos simplemente que cierren casos, que resuelvan como sea, a entender cuáles son los procesos puntuales que queremos que estos agentes de IA resuelvan, cómo es ese proceso de punta a punta, y después no solamente que lo vamos a implementar, que nosotros los acompañamos, lo hacemos con ustedes, como que tenemos una serie de controles, de guardias, de una arquitectura de solución que les permite que puedan desplegar, como digo, inteligencia artificial sin correr riesgos, tenemos de alucinaciones o de problemas y que el cliente se enfrente con un loop infinito o ese tipo de errores. Es importante sortearlos y nosotros los acompañamos incluso ahí a nivel servicio, sino que después este paso siempre viene con el paso siguiente, que es el de entender. WiseX tiene un motor que se llama Intelligence, que les va a permitir poder medir todo esto que hicimos antes, o sea con acción humana o sea con agentes de inteligencia artificial, que puedan medir qué es lo que está sucediendo en la operación. Que no solamente sepan que entraron 100 casos y que se resolvieron o cerraron 100 casos, sino que puedan entender realmente por qué motivo fueron esas consultas, qué es lo que los clientes querían, sobre qué productos nos están consultando. Estos agentes se pueden conectar a todos los sistemas que ustedes tengan. Se pueden conectar con su e-commerce, con su CRM, con su ERP, con su sistema de logística, con sistemas externos, con documentos de Sheet, con documentos de Word, lo que sea. Entonces, de todas esas integraciones que sucedieron, si estamos conviviendo con una problemática, no sé, todas las consultas que vienen por el tema de logística tienen una demora más alta que lo habitual, entonces claramente tenemos un problema de proceso. O bien, todas las consultas que vienen de preventa vienen por este producto, o este tipo de producto nos están pidiendo constantemente y todavía no lo tenemos. Todo eso lo vamos a poder medir directamente con nuestro módulo de intelligence y, como digo, a la hora de configurar estos agents desde el inicio, ya se van a configurar pensando en cuál es el outcome que queremos de ese proceso. Como digo, cerrar un caso no es un objetivo en sí mismo.
no quiere decir nada que se cerró un caso. Lo que tenemos que entender es si el outcome que esperábamos de ese proceso se cumplió o no se cumplió. Eso es binario. Si la gente tenía que vender, vendió o no vendió. Si tenía que agendar un turno o una cita, la agendó o no la agendó. Los outcomes siempre son binarios. Y una vez que medimos esos outcomes y que tenemos las conversaciones, acá tenemos el módulo de Intelligence, permite hacer muchas cosas. Después le vamos a ofrecer con cada uno de ustedes poder hacer una demo y que puedan ver el producto en vivo y lo podamos configurar para ustedes. Pero no solamente se configuran los outcomes, sino que también se configuran signals o señales que se llaman, que nosotros vamos a catalogar a las conversaciones. Por ejemplo, si entra, tenía una intención de compra, si esa intención de compra era alto o baja, si tuvo un problema o una fricción en stock, lo que fuere, todas esas conversaciones y esas personas, se puede catalogar a la conversación o a la persona, las vamos como si fuera antes etiquetando o tagueando, y eso nos permite no solamente entender y tomar decisiones de negocio, sino accionar la etapa 4, que es quizá, como digo, el salto más grande que les mencionaba al principio, que he visto desde el salto del call center al contact. Para mí esto es muchísimo más grande el salto, pero también hacía mucho que la industria no tenía este tipo de saltos, poder hacer acciones automáticas. ¿Y a qué nos referimos con acciones automáticas? No las clásicas automatizaciones de que configurabas cuándo se cierra el caso, enviar, no. Esto lo que nos va a ayudar es conectar con diferentes metadata que venga de otros sistemas. Por ejemplo, si tuvimos un cliente que nos había consultado por un reloj que no había stock, bueno, cuando entra stock, yo a esa persona la quiero contactar, porque como veíamos recién, eso es una mina de oro. Está ahí dormida, pero yo el dato lo tengo, lo analizo, lo etiqueté, ahora quiero accionar. Si la persona había pedido una cita, un turno con endocrinología y no había, bueno, hoy hay, vayamos a buscar a esa persona. O si la persona, como digo, había manifestado una intención de baja y quiero lanzar una campaña con un descuento para evitar el churn o para retener clientes, a esa persona le quiero avisar. A esa persona le quiero avisar. Y quiero que la información fluya y aprovechar toda la información que ya recolecté y que la tengo, como digo, catalogada, aprovecharla y accionar automáticamente para que el CX y la herramienta en sí comience a tener un impacto directo en el negocio. No solamente durante la conversación, sino de manera posterior. Como digo, interconectándose con los sistemas que necesiten. Si hay una API REST, si tiene una posibilidad de enviarnos webhooks ante diferentes eventos, eso se puede hacer y se pueden hacer acciones automáticas que se les ocurran. Y esto sí no es algo que venga preseteado, predefinido, solamente se puede hacer carritos abandonados, solo se puede hacer pagos rechazados. No, acá se pueden hacer N cantidad de acciones automáticas que ustedes necesiten y que realmente sus procesos y sus organizaciones requieran. Esto es algo que ya venimos haciendo, no es algo que estamos explorando, ni experimentando, ni creemos que puede funcionar o no, es algo que ya venimos haciendo, incluso con empresas del calibre de Garmin. En Argentina Garmin es cliente hace muchos años y ellos ya tienen implementado el sistema de Revenue Engine de punta a punta y las métricas son abrumadoras. O sea, mejoró la conversación casi un 20% de las conversaciones que ya existían. El revenue adicional, que estos son 48.000, son dólares mensuales, imagínense la cantidad de revenue, no tiene que ver con conversaciones, sino que tiene que ver con esto que le digo de conversaciones que no se habían convertido, por ejemplo, no había stock o lo que fuere, y logramos recuperar. O sea, estos $50.000 de otra manera no hubieran existido. No hubieran existido. Quizá la persona le compraba la competencia, compraba otro lado o directamente no compraba. Pero si nosotros no lográbamos decirle y recontactar a esa persona, era algo que incluso un gigante, como es el caso de Garmin, no estaba aprovechando. Esta tecnología y entender y detectar esas fricciones y enterarse, por ejemplo, durante un evento gigante, un hot sale o lo que fuere, enterarnos de que estamos conviviendo con un problema en el e-commerce o en el carrito o en los pagos o con determinadas tarjetas, enterarnos al otro día de eso es carísimo. Sabrán ustedes mejor que nosotros. Diagnosticar y medir y enterarte en tiempo real, porque esto también es súper importante, es en tiempo real y no es con un muestreo, sino que se analizan todas las conversaciones, es fundamental. Es fundamental y cada minuto que pasa, cada conversación que dejamos pasar, vale un montón de plata. Entonces, que la tecnología sea realmente un aliado y esté trabajando para vos y con vos para tener un impacto en el negocio, es un salto gigante. Y en su caso, ellos tienen un proceso que permite que no haya humanos en el loop. Esto es más una decisión de ustedes. Podría haberlo o no, pero de manera automática puede tener este impacto gigante y quizás haciendo, comparando un por dos en el gasto que tenían de tecnología, hicieron un por 10 en el impacto que tenían a nivel ganancia de ese proceso. A esto nos referimos con que realmente tiene que tener un retorno de la inversión y que tiene que tener un impacto de punta a punta.
Y otro punto que mencioné al pasar, pero que también es súper importante, es la parte de inversión en pauta. Eso es algo que muchas veces no se mide o no se compara, como digo, lo veo como dos costos totalmente aislados, pero si hemos tenido empresas que vamos y tienen inversión de $10.000 o de $100.000 en pauta, en Meta hizo el número es indistinto porque lo que importan son los porcentajes, muchas veces cuesta mucho o les cuesta mucho poder medir eso. Me quedo solo con las métricas de Meta, que tanto se fueron a WhatsApp, tanto, pero bueno, el poder mejorar los indicadores de eso también tiene un impacto gigante, porque es dinero, como digo, que ya están poniendo, que ya están invirtiendo, y después pierdo la trazabilidad. Entonces, poder entender qué es lo que está sucediendo con eso, por qué estamos vendiendo, por qué no, dónde están las fricciones, cuáles son los motivos, cuál es el diagnóstico, es fundamental. Y la idea es no solamente mostrarles esa información como si fuera un reporte, como si fuera una consultoría, sino, como digo, que les permita configurar acciones automáticas de manera que eso aumente la venta, aumente la conversión, disminuya la baja, etcétera. Bueno, esto es similar a lo que acabamos de ver, la diferencia entre el modelo tradicional y cómo sucede ahora. O sea, dejamos de decir, bueno, no hay stock, contactarnos más adelante, fíjate el mes que viene, a detectar esa fricción, cuantificar de qué tamaño es el problema que estamos teniendo, avisarlo al cliente cuando reponemos el stock y recuperar la venta, ¿sí? Y acá, como digo, es arriba del 20% en la tasa de venta, es un montón. O sea, a nivel dinero y a nivel porcentual es un montón de ventas recuperadas, por ejemplo, por quiebre de stocks en este caso, pero es ilustrativo. Podría ser por otro tipo de quiebres o problemas que tengamos, también lo podemos hacer de esa forma. De igual manera sería churn, o sea, si logro detectar señales de baja, sea al inicio de la conversación o al medio, al final, o cuando se fue la persona, que incluso no hace falta que diga, por supuesto, me quiero dar de baja. Si nosotros detectamos que hay un cliente que está yéndose de la conversación enojado o peleado, ya sea con el asesor o lo que fuere, eso es claramente una posibilidad de echarnos de baja. Bueno, accionar al respecto, hacer una acción posterior, todo eso lo podemos hacer, ¿sí? No necesariamente estar conectado solo con la venta, sino con todo lo que sea impacto en el negocio, este motor puede accionar. Y para concluir un poco, hablaba al principio del denominador, del numerador, que las métricas, lo único que me medían era cuántas conversaciones o qué tan rápido las cierro. Esto, como digo, viene a cambiar y nosotros consideramos que hay nuevas ecuaciones en el CX que se van a dar y que necesitamos dar ese salto como equipo y como industria, bueno, que más conversaciones y esas conversaciones sean entendidas representan más oportunidades. No son más problemas, no son más costos, son más oportunidades. Una vez que esas oportunidades están detectadas, están cuantificadas y las entendemos, nos ayuda a tomar mejores decisiones. Porque, como digo, también tenemos clientes que han detectado que había cierta categoría de productos que el cliente no se cansaba de pedirle y no tenían, y quizá los ayudó a tomar una decisión de implementar ese producto, o de sumar productos a su catálogo, o entender que, por ejemplo, simplemente brindar un descuento no servía como para reducir bajas, sino que tenían que ir por otro lado. Entonces, entender y darnos cuenta de eso nos ayuda a tomar mejores decisiones, y ni hablar de que tomar mejores decisiones y utilizar a la inteligencia artificial y a la tecnología como un aliado tiene un impacto directo en el revenue. Y tenemos que acostumbrarnos a medir el CX y a medir nuestros equipos de esta forma, de punta a punta. Aparte de medir los costos, que seguimos insistiendo que es necesario, ustedes tienen que saber cuánto gastan y entender, y eso tiene que estar controlado y tenemos que entender por qué gastamos lo que gastamos. También medir todo lo siguiente: qué es lo que está sucediendo en nuestras conversaciones, qué es lo que está sucediendo en nuestros equipos y qué impacto está teniendo nuestra operación de CX en el revenue de la compañía y en las ventas que tenga la empresa. Con esto terminamos el webinar del día de hoy. Cualquier duda, como decíamos, a disposición ahora. Y la idea es que con cada uno de ustedes o con los que les interese podamos hacer una demo. La idea es que lo vean funcionando, no es solo un concepto, no es solo una PPT, sino qué es lo que hace el producto hoy en día, como les mostraba el ejemplo recién. Siéntanse con total libertad de agendar una demo y que podamos mostrarles cómo sería el motor funcionando en su compañía, con las particularidades que seguramente tengan, y podamos conversar, pero la idea es que puedan ver el producto en vivo y como digo, que esto no se quede solamente en un concepto, sino que lo puedan ver funcionando, porque ahí realmente cuando uno hace
el momento wow quizás, y puede ver realmente, incluso podemos ver parte de números o entender, como digo, cómo están las métricas estas hoy en sus empresas y cómo las podríamos mejorar, ¿sí? Muchas gracias a todos. Chao, muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, muy buena presentación.